Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, aquí vamos a comenzar con esta sesión grabada. Vamos a hablar hoy de los temas de las características clave de los sistemas distribuidos. Estamos aquí transmitiendo desde la UPITA. Tenemos algunos problemas de red y por esa razón estoy grabando previamente la sesión. De cualquier forma, en la sesión en línea atenderé cualquier pregunta o situación que se presente. Bien, vamos a eh, revisar entonces aquellos términos que definen a un sistema distribuido, ¿no? En particular, eh, los sistemas que cumplen con todas estas características son los que nosotros podemos determinar o identificar de manera muy clara como que son sistemas distribuidos, ¿no? Vamos entonces a ver cada uno de ellos. Bien, el primer punto es la característica clave de no hay un reloj global. ¿Qué significa? Cada computadora o cada dispositivo que tenemos en una red y en un sistema distribuido eh, tiene un reloj propio. Cada computadora, como sabemos, tiene un reloj propio. Pero no hay un reloj que en general me pueda cronometrar o de alguna manera sincronizar todas las tareas que hay en una red. Ejemplo, yo puedo enviar un correo electrónico hacia tu bandeja de entrada y podemos estimar un rango de tiempo en el cual tú lo vas a recibir, pero no podemos asegurar el segundo exacto en el que vas a recibirlo. Puede ser que en algunos tarde un segundo, en otros dos, en otros 3 segundos. Y esto se debe pues a que hay latencia de red, a que tenemos lags que están involucrados en todas las operaciones de software y de red para el envío de un correo. Entonces, en los sistemas distribuidos a eso se refiere con que no hay un reloj global que me permita a mí definir de manera muy clara, vamos a hacer esta operación y vamos a ver el resultado del envío, de la transferencia, exactamente en tantos segundos, ¿no? Por supuesto, la ventana de tiempo estimada siempre va a tener un tiempo de respuesta estimado, como cuando visitamos un sitio web y si pasan algunos minutos y no nos responde, pues inmediatamente nos va a arrojar el código de error de que se ha terminado el tiempo de espera para recibir la respuesta del servidor. Entonces, número 1, característica clave, que no hay reloj global. Bien, siguiente. 2, heterogeneidad. Este es un concepto muy amplio en sistemas distribuidos. Heterogéneo lo podemos tener en varias modalidades. Heterogeneidad en software, ¿a qué se refiere? Yo tengo aquí algunas computadoras en el laboratorio. Pude haber programado un software en Java en una computadora, otro software en Python en otra computadora, en una computadora 3, un software en PHP. Hasta ese momento el software únicamente se encuentra en red, no está distribuido. En el momento en el que yo deseo que se comuniquen estos programas entre sí para que colaboren, para que lleguen a un objetivo en común, ¿sí? Por ejemplo, que queremos hacer una operación de matrices y queremos que 3 computadoras participen, pero como les acabo de mencionar, tengo el problema de que uno está escrito en Java, otro en C y otro en Python. Entonces tengo un problema de heterogeneidad en cómo fue programado el software, ¿sí? Entonces es un reto poder nosotros definir cuál va a ser el esquema de comunicación entre estos distintos lenguajes, ¿no? Entonces, heterogeneidad en el software, esa es una modalidad. Heterogeneidad en el hardware, nos referimos a que puede ser que yo quiero comunicar equipos que unos son computadoras, otras son tablets, otras son laptops, otras son sensores, otras pueden ser una cámara como con la que estoy transmitiendo, puede ser el micrófono con el que estoy ahorita también hablando. Entonces, heterogeneidad, modalidad software, heterogeneidad, modalidad hardware, heterogeneidad de plataforma. Me refiero a que estos programas que mencionaba que tengo en Java, en Python, en PHP,
están montados sobre un sistema operativo que le llamo la plataforma. Es una plataforma porque necesito primero en la computadora tener este sistema operativo, Windows, Linux, el que sea, y sobre Windows pues pongo Office, o sobre Linux pongo algún editor de texto. Entonces tengo heterogeneidad de plataforma. Hay equipos que tienen Linux, hay equipos que tienen Windows, hay equipos que tienen Android, y todo eso implica un reto para hacer que convivan, que se vean como si fueran un solo equipo, como si fueran un solo sistema que está programado, que está desarrollado utilizando las mismas tecnologías. Entonces, ese es un reto y una característica que tienen los sistemas distribuidos, que no importa en qué se hayan sido programados, no importa en qué plataformas se estén ejecutando, no importa en qué dispositivo de hardware tenemos instaladas las cosas, no importa, se pueden unir al sistema, ser parte de él, cooperar con él y realizar funciones dentro de él, ¿no? Es algo así como si dijéramos, yo puedo ahorita hacer un software en este año 2022 y en el 2024 aparecer un nuevo lenguaje donde alguien más desarrolle un software y quiera después participar, ser parte de este sistema que hicimos en 2022, y lo va a poder hacer siempre y cuando el diseño que hayamos hecho del software sea distribuido, ¿sí? Aquí quiero aprovechar para hacer un comentario. Siempre voy a estar insistiendo que los sistemas distribuidos no son la panacea del mundo. No quiere decir que todo deba de haberse programado, diseñado, arquitectado como un sistema distribuido. No. Tenemos que evaluar si el escenario donde queremos que el software opere cumple con las condiciones y con los requisitos de un sistema distribuido. Y entonces en ese momento decimos, hay que hacerlo como un sistema distribuido. Pero puede ser que los escenarios no requieran un sistema distribuido y funcionen perfectamente bien con una arquitectura de nube, o con una arquitectura de escritorio, o con una arquitectura de cliente-servidor. Entonces, de esa manera es que yo hago mucho énfasis en que no pensemos que los sistemas distribuidos sustituyen o son mejores que otras arquitecturas o modalidades en sistemas. No, son simple y sencillamente escenarios y condiciones que se cumplen para que nosotros digamos que hay un sistema distribuido. ¿Sí? Correcto. Entonces, dicho esto, podemos pasar a la siguiente característica clave. Ya vimos sin reloj global, ya vimos heterogeneidad, ya hablamos de transparencia ahora en este momento. Transparencia. Definición básica: transparencia en software es sinónimo de oculto. Y suena un poco, pues, contradictorio, ¿no? Como algo que es transparente va a ser oculto. Se refiere a que yo conozco qué hace el software, pero no necesito saber el cómo. Ejemplo, pensemos en este sitio de Mi Vacuna, este sitio web que fue lanzado para que se vacunen las personas. Es un sitio web que está pensado no necesariamente para que solo especialistas o ingenieros o estudiantes lo operen, ¿no? O accedan a él. Entonces, decimos que es transparente porque un usuario puede entrar y entiende que va a llenar sus datos, y que cuando le dé clic en el botón enviar, sus datos van a ser procesados para que le asignen un lugar para la vacuna. Es todo lo que necesita. ¿Sabe qué hace? ¿Qué hago? Lleno el formulario y con eso obtengo mi lugar. Pero no necesito saber el cómo. No necesito saber que necesita una conexión con un protocolo HTTP o HTTPS, o que necesita, que fue programado utilizando una cierta tecnología web. Nada de esas cosas las necesita saber el usuario, ¿sí? Por eso en este momento, en este ejemplo que estoy citando, estoy hablando de que es transparente, ¿no? Te planteo otra pregunta que en la sesión en vivo la podemos platicar. Si yo te hago el cuestionamiento de, oye, ¿Windows es más transparente que Linux? ¿O iOS o Android son más transparentes que Windows? Entonces,
¿Cómo respondo a esta pregunta, no? Tengo que tener muy claro a qué se refiere en sistemas distribuidos y en software, que algo es transparente. Oculté, por ejemplo, la parte compleja, ¿no? Por eso hablo de que es un sinónimo de oculto, porque, por ejemplo, yo hago la página web y oculto la complejidad de la programación, de todos los detalles que hay detrás al usuario, y el usuario nada más se enfoca en el que, yo sé que lleno este formulario y obtengo mi lugar para la vacuna, ¿no? Entonces, a eso se refiere este término de transparencia. Lo vamos a profundizar más adelante. Va a haber una sesión exclusiva dedicada a transparencia. Haremos código para revisar cómo es que damos esta transparencia al usuario, y entonces podremos tener una concepción más clara de esto que estoy comentando, ¿no? Bien, pasamos al siguiente: extensibilidad y apertura. Este concepto de extensibilidad es el mismo, ¿sí? En sentido amplio, de escalabilidad y de elasticidad. Extensibilidad quiere decir que el sistema puede extenderse conforme las condiciones lo ameriten. Ayer platicábamos de qué pasa si, por ejemplo, hay una película como esta de Spider-Man que apareció y el sitio de Cinépolis se satura, colapsa, se cae o tarda mucho en responder. Hablamos de que no es extensible porque no tiene la capacidad de tomar decisiones cuando, por ejemplo, si su límite son 1000 usuarios que puede atender de manera simultánea, que antes de que llegue a esos 1000 usuarios, no sé, cuando vayan en 990, el software tenga código programado que tome la decisión y que identifique, oye, estamos recibiendo muchas peticiones. Entonces empezar a distribuir, a pedirle a otras computadoras que se unan al sistema, que cooperen y redirijamos allá las nuevas peticiones que vayan llegando, o de esas 990 que tenemos en este ejemplo hipotético, digamos, pues ahí van 100 para acá, otras 100 para allá, y entonces el sistema siga operando con normalidad y no se vea afectado porque hay un crecimiento en las solicitudes, ¿no? Apertura. Este concepto es crucial y es vital para entender que es un sistema distribuido. Te invito también a que en la sesión en vivo lo discutamos, y me refiero específicamente a apertura o abierto. Si recuerdas, cuando vemos redes nos enseñan el modelo OSI. ¿Recuerdas qué significa el acrónimo OSI? Open, la O de Open, la S de System y la I de Interconnectivity, ¿no? O interconexión. Entonces quiere decir que es interconectividad de sistemas abiertos. Es un estándar, es una referencia para que yo sepa cómo conectar sistemas abiertos. Ahora te hago la pregunta: ¿qué es un sistema abierto? Y entonces podemos discutir de manera muy amplia cuándo tengo un sistema abierto. A ver, en redes, cuando yo adquiero una tarjeta de red, ¿cómo sé que esa tarjeta de red le va a quedar a un cierto modelo de computadora? O adquiero un micrófono, una cámara web, ¿y cómo sé que vamos a ser capaces de interconectarlos? Tú me puedes decir, pues lo sabemos porque ya hay puertos que lo tienen, sí. Pero ¿cómo sé que tiene ese puerto? Pues porque hay una especificación. Un sistema es abierto cuando tiene publicada una especificación. Esa especificación establece muy claramente qué necesita, cómo se conecta, compatibilidades que tiene. Por eso entonces puedo comprar una tarjeta de red china, americana, alemana, y sé que le va a quedar a cierta computadora porque maneja el mismo puerto, el mismo slot con el cual yo puedo trabajar con él. Si no tiene esa especificación, no hay manera de que yo diga que es un sistema abierto y no hay forma de interconectarlo. Estoy hablándote del ejemplo de redes. Vamos a ir al ejemplo de software, ¿no? Aquí en la pantalla voy a pasarme a abrir un ejemplo con software. Si yo quiero conectar dos softwares, ¿sí? Dos programas
que yo he hecho o que tú has hecho, ¿sí? Me voy a ir aquí a abrir un navegador. Supón que yo te pido hipotéticamente que construyas un sitio para vender productos, una tiendita como Amazon. Y yo te digo, oye, pero queremos cobrar con tarjeta de crédito y me quiero conectar a un banco como BBVA. Perfecto. Entonces, ¿cómo me interconecto con BBVA? Ya hice mi programa, a lo mejor lo hago en Java, lo hago en Python, ya está ahí mi tiendita de productos en línea. ¿Y ahora cómo le hago para cobrar? Pues tengo que preguntarle, revisar en internet si BBVA tiene una especificación de software de cómo me conecto con él, cómo colaboramos. Recuerden, un sistema distribuido tiene esquemas de comunicación, ¿sí? Mecanismos de comunicación, tiene además el objetivo de colaborar para llegar a un fin común. Aquí estamos hablando de mi tiendita que quiere cobrar con tarjetas de crédito, entonces el banco, mi tiendita, tienen que comunicarse, tienen que colaborar para llegar al fin común, que en mi caso es, voy a usar al banco para que verificar que la persona tiene saldo, que puede hacer el pago y entonces se lleve a cabo el pedido, ¿no? Entonces, en software, esa especificación tiene un nombre. Aquí lo estamos poniendo en pantalla, API. ¿Qué es una API? Application Program Interface, una interfaz para programar aplicaciones. A lo largo del tiempo que yo he tenido oportunidad de dar clases, me he dado cuenta que este concepto de API lleva un tiempo asimilarlo. Después de cierto tiempo, se madura y ya puede uno dar una respuesta clara de qué es la API. Al principio como que uno entiende que, pues es descargar un código para conectar programas o pueden ser muchas cosas. Pero en específico, aquí voy a poner un ejemplo, dado que todos aquí en la carrera llevan Java, voy a asumir que todos conocen Java. Entonces, miren, aquí en el buscador, en la pantalla, vamos a poner API Java, le voy a dar Enter y me va a aparecer precisamente la documentación de cómo usar Java. Esa especificación que hace que Java sea abierto. Tiene una especificación para decirme cómo conectarme con él, ¿no? Si yo empiezo a ver aquí, aquí vienen varios paquetes, varios packages que yo puedo revisar, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, aquí está la de JavaNet HTTP para conectarme vía HTTP, ¿sí? Voy a darle clic a ella. Y entonces aquí vienen las clases. Si te das cuenta, este es un documento que describe, que especifica cómo se usa una clase, viene incluso algún snippet de código, un extracto del código, no para que lo copiemos, lo peguemos y ya se ejecute, ¿no? Tú ya tienes que tener una cierta experiencia programando para entender que tú construís tu programa, tomas de referencia los ejemplos y los adaptas en tu código, como una práctica que es común hacer. Entonces, esto es una especificación cuando un lenguaje, cuando un programa publica una API como este documento, que por supuesto la API no es nada más el documento, también necesito el código. Las bibliotecas que vienen aquí las tengo que instalar, las tengo que configurar. Entonces la API es el código, la configuración y además el documento de especificación que lo hace abierto. Si yo no tengo este documento de especificación, estoy out, estoy fuera del negocio, no puedo saber cómo interconectar software, ¿no? En el modelo OSI interconecto sistemas abiertos. Aquí en software también voy a interconectar, pero para sistemas distribuidos. ¿Cómo distribuyo? Porque el sistema es abierto, tiene una especificación que me dice cómo me conecto con este software, ¿no? Bien, regresando a mi ejemplo inicial de que te pedí una tiendita o que tú decidiste por emprendimiento poner una tienda en línea y que quieres cobrar con tarjeta de crédito, entonces ahora sí ya sé qué tengo que hacer. Quiero cobrar utilizando o aceptando las tarjetas de créditos de BBVA. Pues pongo API BBVA, listo. Y entonces me va a aparecer aquí en el buscador, pues varias opciones. Voy a abrir este que dice Open Banking APIs, ¿sí? Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, la de México. Y entonces, si tú ves, aquí viene Business Collections, Business Payments, en fin. Entonces, me voy a ver la documentación, la especificación
para cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Y entonces lo abro y mira, ya me dice aquí, es una documentación técnica. ¿Por qué? Yo no construí, por supuesto, este documento, ¿sí? Fue un grupo de ingenieros, pero ahora como ya nada más la vamos a usar, ya no la vamos a construir, ya es técnico, ya el conocimiento que necesito es a nivel técnico. Cuando yo lo hago como ingeniero y lo construyo desde cero, entonces ahí estoy hablando de totalmente ingeniería. Por supuesto, ¿no? Esto podemos discutirlo y ampliarlo con más detalle ya en la sesión en vivo. Entonces, mira, si te fijas, yo te estoy diciendo, ok, quiero conectar el programita que ya hiciste de la tienda con BBVA. Entonces, esta imagen que aparece aquí me va a servir mucho para eso. Porque fíjate, tú tienes tu computadora, tu dispositivo, donde has puesto el programa este de la tiendita, este que dice aquí, app programa. Ahí pusiste, este es tu código que tú has hecho para la tiendita. Y de este lado el aplicativo o el servicio es el que tiene BBVA. Esto, si te das cuenta, es un esquema distribuido, porque tu programa vive en tu computadora o en tu dispositivo y el servicio al que quieres acceder vive en algún lado que lo tenga BBVA, pero no sabemos, por supuesto, dónde está ubicado ni necesito saberlo. Es transparente, ¿verdad? Es transparente para mí. Yo sé que hay un servicio de BBVA de acuerdo a este documento. ¿Dónde esté? No lo necesito saber. Necesito que eso sea transparente para mí, que quede oculto dónde está. No necesito esos detalles. Entonces, este servicio de BBVA y mi programa de la tiendita se comunican utilizando una API, ¿no? Esta API que está aquí. En conjunto todo esto, si tú lo ves, es cómputo distribuido. Tengo software en diferentes ubicaciones, van a colaborar, se van a comunicar para lograr este proceso de transacción bancaria, de que se haga el pago, yo establezco el pedido y se hace efectiva la compra, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo empiezo a utilizar? Fíjate, aquí vienen los códigos de error, por ejemplo, de lo que puede pasar mientras hacemos la transacción, pero para ir a detalles ya más concretos, vamos a desplazarnos aquí. Fíjate, y aquí ya me dice, ok, mira, si tú te quieres comunicar conmigo, vas a tener que utilizar un formato de datos de tipo JSON, un archivito JSON. Así lo vas a configurar, me vas a pasar aquí el user ID, el consumer ID, cuál es el tipo de autenticación, aquí viene lo del password, etcétera. Y yo como respuesta te voy a dar el que dice aquí JSON respuesta. Te voy a dar este archivito JSON que tiene todos estos parámetros. Tú en tu código vas a tener que saber cómo leer un archivo JSON, parsearlo, se le llama, o analizarlo sintácticamente, para que tú extraigas la información de ese JSON que es necesario para ti y la pongas en tu tiendita y entonces sepas si hay saldo del usuario, si fue aceptada la transacción y entonces continuemos o procedas tú con el pedido, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta cómo esto es un sistema abierto? La API de BBVA es abierta porque hay una especificación publicada que a mí me permite como desarrollador en mi programa incluir cómo voy a hacer estas peticiones, cómo voy a construir un JSON para hacerle una petición a BBVA y que BBVA me conteste y entonces se haga todo el proceso del negocio. Y eso es un sistema distribuido. Por supuesto, nosotros no programamos la parte de BBVA, fue previamente construida, ¿no? Ya existe, por eso está este documento. Y nosotros hacemos la tienda. ¿Cuándo va a ser nuestra tienda distribuida? ¿Sí? Pues va a ser distribuida cuando también nosotros publiquemos esta API para que sea abierta, una API de tu tiendita para que otros se puedan conectar a tu tiendita, no solamente que tú te conectes con BBVA, ¿sí? ¿Sí me voy explicando, chicos? Entonces, esto está bien interesante porque ya son las aplicaciones reales que podemos ver y en vivo de sistemas distribuidos y que precisamente estos conceptos de los que estamos hablando en la presentación, pues son los que me permiten a mí decir, sí, estoy hablando de un sistema distribuido, ¿no? Entonces, abierto, hacemos esta analogía con el modelo OSI de redes, de que son sistemas abiertos, pero lo trasladamos a sistemas distribuidos, lo tropicalizamos el concepto del estándar del modelo OSI a, en este caso, software que es abierto.
¿sí? Software abierto. No confundir con software libre, ¿sí? Bueno, siguiente punto. Ya llevamos sin reloj 1, heterogeneidad 2, transparencia 3 y extensibilidad y apertura 4. Vamos al quinto, seguridad. Bueno, la seguridad, hay toda una materia que tú vas a llevar más adelante o tal vez ahorita ya la lleves, donde vas a profundizar en esto. En esta materia el alcance no permite profundizar en seguridad, cifrar datos, establecer un canal seguro utilizando un protocolo como HTTPS o como SSL, pero sí podemos, por ejemplo, mandar llamar una API que ya tenga esas funcionalidades de cifrar, de blindar un canal de comunicación para garantizar confidencialidad de datos, manejo de información, etcétera. Entonces, seguridad, así lo vamos a revisar y pues se refiere a eso, ¿no? A blindar, a cifrar la información para que la información sensible pues no quede al alcance de cualquiera. Y más en esto de transacciones bancarias, pues por supuesto el dinero, ¿no? ¿Sí? Vamos al siguiente punto, sexto punto, que es la escalabilidad. Ya lo mencionaba las sesiones pasadas, nos referimos a que no solamente el hardware sea escalable, en el sentido de si necesito más memoria, necesito más disco duro o necesito más equipo de cómputo, sino que también el software en un momento dado pueda solicitar o hacer uso de más procesador, la red de más ancho de banda o de incluso de otras redes, ¿no? Los sistemas distribuidos, por cierto, no son exclusivos, ¿sí? No son exclusivos de redes de computadoras. Pueden ser también redes de sensores, pueden ser redes hidráulicas, pueden ser redes eólicas, redes de telefonía, donde distribuimos, por supuesto, software que opere en ellas y que tome decisiones, que colabore para llegar a un fin común, ¿no? Siguiente, perdón. Tolerancia a fallos, una característica clave de sistemas distribuidos. Tolerancia a fallos es literalmente que haya tolerancia a que se caiga el sistema. Es casi reducir a cero la probabilidad de que el sistema se caiga. Aquí vale la pena acotar que, o mejor dicho, precisar que los sistemas distribuidos no quiere decir que sean infalibles. ¿Van a fallar? Sí, sí, pero debe de ser lo mínimo. Pensemos incluso, por ejemplo, recientemente cuando falló Facebook y WhatsApp y que fue un problema, pues tuvo un fallo, ¿no? Pero no es un fallo que esperemos cada mes o cada semana, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Lo mismo le ha pasado a Amazon, a Google. Podemos contar con los dedos de la mano cuántas veces se han caído en la historia que tienen de vida, ¿no? Estos sistemas distribuidos. Entonces, el sistema distribuido tiene tolerancia a fallas. Quiere decir que, como mencionaba en estos ejemplos de, oye, tenemos el sitio de Cinépolis y estamos recibiendo muchas peticiones. Antes de que lleguemos a la petición 1000, porque nada más podemos atender a 1000 al mismo tiempo, tomemos decisiones de repartir las solicitudes o de retenerlas un poco. Entonces, eso es lo que hablamos de que tiene tolerancia a fallos. Programamos en el código estos escenarios, como cuando en Java tú ves un bloque try y un bloque catch, que dices, en el bloque try pongo código de algo que puede ocurrir como error y en el catch lo atrapo y le decimos el tratamiento, ¿no? Eso es darle tolerancia a fallos. Es decir, que el fallo no quiere decir que se evita, pero sí al menos se le da un tratamiento. Oye, ocurrió el fallo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Eso es que tenga tolerancia a fallos, ¿no? Otro concepto súper importante que vamos a dedicar toda una sesión a ello, concurrencia. Concurrencia, definición básica. Competencia simultánea por el mismo recurso. Competencia simultánea por el mismo recurso. ¿Qué significa? Pues por ejemplo ahorita, ¿no? Que hablamos de que todos queremos ir a ver una película y nos conectamos a Cinépolis. Hay una competencia entre nosotros para acceder al mismo recurso. ¿Cuál es el recurso? Cinépolis. La página de Cinépolis, todos estamos ahí. Hay concurrencia, hay mucha concurrencia
hay competencia y entonces el sitio sufre de concurrencia. Si no está preparado para atender la concurrencia, no tiene tolerancia a la concurrencia, pues entonces va a colapsar, ¿no? Se va a caer, ¿sí? Entonces es muy importante que en el código planteemos soluciones acerca de concurrencia. Con todo esto que ya llevo ahorita platicado, ingenieros, ingenieras, yo espero que ya vayas teniendo una visión más clara acerca de que los sistemas distribuidos, ¿sí? Ofrecen muchas ventajas, son la evolución que ha permitido que aparezca el cómputo en la nube. De hecho, todas estas características, si las empaqueto, tú te podrás dar cuenta que son el cómputo en la nube, ¿sí? Que maduraron, se adaptaron y se llevaron al cómputo en la nube. Entonces, ese es el cómputo en la nube, ¿no? Tienen un sistema distribuido como backend y el frontend es la página web que me ofrece a mí parte del cómputo en la nube. Bueno, no necesariamente una interfaz web, ¿no? Puede haber cómputo en la nube que no tenga interfaz web, pero en su mayoría así aparece. Entonces, todas estas características de las que te digo, te vengo hablando, tienen mucho que ver con cómputo en la nube, tienen mucho que ver con entender cómo era el cómputo antes, qué ocurrió o qué tuvo que ocurrir para que hubiera esta evolución. Número uno, el cómputo creció, es decir, tuvimos al alcance dispositivos con mayor poder de procesamiento, la red también contribuyó y por eso pues aparecieron en la última década en Netflix, Spotify, plataformas como Airbnb, como Uber, que son en esencia, cumplen con todas estas características de sistemas distribuidos, pero además de eso, si te das cuenta, alguien logró alguien logró transparentar estos conceptos a la gente de negocios. Entendió cómo funcionaba esto, por eso es transparente, porque ellos entendieron qué hace, pero no necesitaban saber cómo. Entendieron cómo hace la gente de negocios y trajeron business case, que como es el caso de Airbnb o de Uber, y los adaptaron y utilizaron todas estas características para lograr estos modelos de negocio que vemos hoy que son muy exitosos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como comentario. Siguiente, calidad de servicio. Bueno, pues tú lo conoces muy bien desde redes, desde telecomunicaciones, y por supuesto aquí en software se refiere básicamente a que el sistema siempre entrega la misma respuesta. Tiene esta entrada, da siempre la misma salida, ¿no? O tiene un tiempo de respuesta asociado a cierta tarea. No esperamos que un día se tarde 5 minutos y al siguiente día se tarde 1 hora para hacer un proceso. Lo mismo, si le ponemos de entrada mi usuario y mi contraseña, espero una respuesta siempre de acceso si los datos son correctos. No espero que mi usuario y mi password de repente sean uno hoy y sin que yo los modifique, de repente el sistema me diga que ya son otros, ¿no? Calidad en el servicio. Y finalmente, ubicación. Ubicación, como vimos hace un rato aquí en la pantalla, que mostré esta API de BBVA, se refiere básicamente a que yo no necesito saber dónde está ubicada esta API. Ni siquiera BBVA me tuvo que decir, oye, está hecha en Python, o está hecha en Java, o está hecha en... No, no lo necesito, es transparente. Lo que sí puede pasar es que BBVA me diga, oye, tengo una API que podemos utilizar utilizando Python, otra con Java, otra con .NET o con lo que quieras. O no entro en detalles de heterogeneidad de software y mejor te ofrezco una interfaz estandarizada, un formato de intercambio de información como lo es JSON. Y se acabó, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera logras o logramos, mejor dicho, la comunicación. Y entonces estamos hablando que la ubicación
no es un requisito dentro de los sistemas distribuidos en el sentido de que sabemos que tiene que estar en algún lugar, pero no es necesario publicar o avisarle a la gente, al desarrollador, a todo el que participa, dónde está. De hecho, yo me puedo conectar a BBVA o a Google y no sé dónde esté. Digo, podemos hacerle el análisis, por ejemplo, en el caso de Google, pues utilizar un tracer y hacerle un tracking y ver cómo lo está haciendo, ¿no? Desde dónde nos está contestando, pero de entrada no necesito saberlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas 11 características, bueno, de hecho son 12, nos falta ver una, que veremos más adelante, son en esencia lo que yo como docente espero que tú, cuando terminemos el curso, lo hayas asimilado y me puedas dar esta respuesta de decirme, discutir, ¿no? Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo sé que esto es un sistema distribuido? Ah, mira, vamos a ver si cumple con todo esto y lo hacemos, ¿no? Definimos que sí tiene todas estas características, es sistema distribuido. Oye, Netflix es un sistema distribuido, a ver, vamos a revisar, sí lo es, ¿no? Oye, Uber lo es, a ver, vamos a revisar, no, ¿sabes qué? No cumple con un punto, entonces no es. Vale la pena aquí precisar algo. Básicamente los 12 puntos de un sistema distribuido no los cumple más que la red de redes, o sea, Internet, ¿sí? Pero ni Google cumple con todas las otras 12 siendo rigorista, siendo muy estricto, pero hay consenso en la comunidad tecnológica y con los rasgos principales nosotros podemos consensuar, aceptar que ciertos sistemas como Google, como Netflix, como Spotify pueden considerarse o son considerados como sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces, eso es importante también que tú lo visualices, ¿no? ¿Sí? En la siguiente sesión, me gustaría que me recuerden que hablemos acerca de cuál es la diferencia entre un sistema en red y un sistema distribuido, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de tener un sistema en red y cuál es el propósito de tener un sistema distribuido, ¿sí? Ahorita entonces en esta sesión grabada he tratado de sintetizar todo el contenido que pues es relativo a esta sesión y en la sesión en vivo vamos a revisar con más calma todos estos detalles para que haga preguntas a ustedes, observe si vamos avanzando bien y ya la siguiente sesión pues vamos a tener nuestro primer ejercicio práctico, ¿no? ¿Sí? Para que también les pido que lo programemos para que ya vayamos teniendo ambientes configurados. Ya puse también algunas sesiones allí de tarea que son muy básicas. Las puedes hacer rápidamente en el Classroom, ¿no? Entonces, les agradezco, chicos, el tiempo para ver este video y nos vemos entonces en la sesión en vivo. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego.